y bienvenidos a este pequeño foro que hemos creado. Hoy vamos a hablar de un tema pues, bastante fascinante, diría yo, que son los cohetes fabricados con impresión 3D. Antes de entrar en contexto un poco en el contenido, quiero recordarles un poco las reglas básicas. Todos tenemos que participar, obviamente con las cámaras y los micrófonos encendidos y pues expresarnos obviamente con respeto y mantener nuestras intervenciones enfocadas en el tema sin desviarnos tanto. Para abrir esta discusión, voy a dar un pequeño, bueno, un panorama un poco amplio, a grosso modo, ¿no? Hace ya unas décadas, están de acuerdo que fabricar un cohete completo era una tarea bastante monumental, ¿no? Por así llamarlo. Algo, pues, ahora sí que exclusiva, ¿no? De potencias especiales, con presupuestos millonarios, ¿no? Cientos de ingenieros, prácticamente un proyecto podía tardar entre 2 y 5 años en completarse, ¿no? Y cualquier error, por mínimo que fuera, pues significaba perder una inversión enorme y muchas cosas más, ¿no? La llegada, obviamente, de las impresoras 3D pues, ha estado cambiando radicalmente estos modelos. Hoy, gracias a esta tecnología, pues podemos hablar de los cohetes, ¿no? Fabricados en un 85% con componentes impresos. Es algo muy brutal, como pues, el Terrain 1, ¿no? El Terran 1, que si no mal recuerdo es de Relativity Space. Eh, Esto no es solamente un simple cambio de herramientas, ¿no? Es prácticamente un cambio de paradigma total que significa lo que antes era un privilegio exclusivo de pocos países o agencias espaciales que pues, realmente son muy pocas y pues, ahora se convierte en una posibilidad más accesible para empresas privadas, startups o hasta universidades, ¿no? Esto pues, es una verdadera democratización del espacio donde la creatividad y la innovación pesan tanto o hasta más que un presupuesto. Principalmente en este foro vamos a reflexionar un poco sobre estas tecnologías y cómo transforma la ingeniería, tanto la economía y la manera de trabajar en equipo, que pues es algo de lo más relevante en este tema. Bueno, pues a mí me gustaría hablar un poco de los tiempos de producción y la fiabilidad. Me gustaría comenzar destacando algo fundamental, eh, la reducción de tiempos de producción. Mm, Antes, un cohete tardaba años en construirse, porque cada pieza debía pasar por múltiples procesos de fabricación, transporte, ensamblaje. Hoy, gracias a la impresión 3D, ese proceso puede completarse en meses. Un ejemplo podría ser que Relativity Space afirma que puede imprimir un cohete completo en 2 meses, lo que serían apenas 60 días. Esto cambia por completo la dinámica de la innovación. En lugar de esperar 4 o 5 años para saber si un diseño funciona, ahora se pueden probar múltiples prototipos en un mismo año. Esto acelera muchísimo el aprendizaje, la innovación, multiplica las oportunidades de mejora y reduce el riesgo o el miedo al error, porque los errores son menos costosos y más fáciles de corregir. En cuanto a la fiabilidad, me gustaría decir que las pruebas han demostrado que los componentes impresos en 3D cumplen con creces los estándares más exigentes. La NASA ha probado motores impresos en 3D en condiciones reales. Otro ejemplo sería SpaceX, que utiliza piezas impresas en vuelos como tal. Ya que han llegado al espacio, podríamos decir que no estamos hablando solo de teoría, sino de aplicaciones reales y exitosas. Bueno, pues yo quiero comenzar enfocándome en el tema económico.
ya que un lanzamiento espacial puede costar entre 50 y 100 millones de dólares. Esto es muy caro para muchos países, y ya que gran parte de este costo proviene de la complejidad en la fabricación de los cohetes. La impresión 3D cambia este panorama al reducir drásticamente los costos de producción, ya que es más fácil producirlo. Al simplificar la construcción de motores y fuselajes, los cohetes se vuelven más accesibles. Esto significa que ya no solo las grandes potencias o las empresas multimillonarias podrán lanzar cohetes, sino también startups y países con menos recursos. Esto les va a ayudar a desarrollarse y para una investigación a futuro. Estamos ante una verdadera democratización del espacio. Pues sí, básicamente los factores más importantes o críticos, siento yo que viene a ser tanto el peso como el combustible y 100% la seguridad en cualquier tipo de desarrollo, empresa o proyecto, ¿no? Uno de los factores más críticos en la industria aeroespacial pues viene siendo el peso, ¿no? Ya que hay cálculos que más o menos aproximan que colocar 1 kilo en la órbita puede costarte hasta $10,000, ¿no? Y pues esto nos ayuda a dimensionar la importancia de reducir el peso de un cohete, ¿no? También se habla en la aeronáutica lo mismo, ¿no? Menos peso, menos consumo de combustible y de ahí se desglosan muchas cosas beneficiosas, ¿no? Lo impresionante es que la impresión 3D pues permite fabricar piezas optimizadas con geometrías internas bastante más complejas que pues, antes eran imposibles de realizar, ¿no? De esta forma y pues obviamente se logra aligerar la estructura sin perder la resistencia de nuestros componentes o del cohete en sí, ¿no? Pero pues no solamente se trata del peso, sino que pues, también de la seguridad, ¿no? Un motor de un cohete fabricado con métodos tradicionales puede tener miles de piezas, ¿no? Ensambladas con obviamente hablando de tornillos, soldaduras, uniones, etcétera. O sea, cada unión prácticamente es un posible punto de falla. Y pues eso, en cambio, si lo comparamos con un motor impreso en 3D, pues puede fabricarse prácticamente en una sola pieza, ¿no? Módulos perfectos que son de una sola pieza, dos, tres piezas, que reducen enormemente y drásticamente pues, el número de uniones y esto pues, aumenta la fiabilidad y por ende pues, la seguridad, ¿no? La NASA, pues, de hecho, ha probado ya motores impresos en 3D en condiciones ya reales y SpaceX pues, utiliza inyectores, ¿no? De combustible que también son impresos en 3D y pues son cohetes que han volado en el espacio. Y pues, esto significa pues, no solamente que abaratan los costos, sino que también se reducen los precios y esto pues, incrementa la seguridad, ¿no? Pues es un entorno donde un fallo puede significar la pérdida de millones de dólares y en caso de vuelos tripulados, pues pueden haber pérdidas humanas, ¿no? De vidas humanas y pues, es un cambio bastante monumental. Mm, yo quisiera tocar otro aspecto que me parece bastante crucial, lo cual es el impacto ambiental, ya que la industria aeroespacial es intensiva en recursos y genera grandes cantidades de residuos. Como sabemos, la impresión 3D nos ayuda a reducir este problema porque utiliza solo el material necesario sin generar sobrantes, como ocurre en la fabricación tradicional. Esto no solo ahorra bastante en costos, sino también disminuye la huella ambiental que tiene la producción de cohetes. Además, se está investigando materiales más sostenibles y más resistentes que podrían usarse en la impresión 3D para hacer que la industria sea aún más ecológica. Pero lo más interesante, el punto que más me gustaría tocar es la aplicación futura en otros planetas, lo cual
Se está explorando la posibilidad de usar impresoras 3D en Marte o la Luna, aprovechando los recursos locales como el regolito. Esto nos permitiría fabricar piezas, estructuras directamente allí, sin necesidad de llevar todo desde la Tierra, lo cual nos ayudaría a facilitar, perdón, la colonización espacial y que esto sea mucho más viable. Pues la impresión 3D también libera la creatividad en el diseño, ya que antes los ingenieros estaban limitados, por lo que era imposible fabricar con herramientas tradicionales. Hoy con la impresión 3D se pueden crear geometrías internas complejas, optimizadas para mejorar la eficiencia y reducir el peso. Aparte que se pueden usar materiales más sostenibles para el medio ambiente, ya que no contaminan tanto. Esto permite fabricar motores más eficientes y estructuras más resistentes. La innovación deja de estar limitada por la herramienta y se convierte en un proceso mucho más abierto. Esto es un cambio radical en la forma en que concebimos la ingeniería aeroespacial. Bueno, pues mira, quiero tocar un punto importante en esta pequeña intervención que habla sobre pues, la innovación y la rapidez en el desarrollo, ¿no? Antes de desarrollar un nuevo motor o un fuselaje era un proceso pues, que tardaba años. Había que diseñar, fabricar, ensamblar, probar, y pues esto habla de costos y tiempos altísimos, que al final de cuentas, si algo salía mal, corregirlo podría llevar otros, otro par de años, y es mucho a la innovación, ya estás centrado en tu protocolo como tal y los años que tardabas, ¿no? Y con la impresión 3D, pues toda esa lógica cambia 180 grados, ¿no? Hoy se puede imprimir una pieza en días, se puede probar y detectar una falla, ajustar el diseño, que obviamente son diseños digitales y pues simplemente se reimprimen otra vez, ¿no? Que se reimprime pues otra versión y esto estamos hablando de que es en cuestión de semanas, ¿no? Esto genera un ciclo claramente de innovación y pues, es mucho más dinámico y un poco más, bueno, reduce costos, ¿no? Por así decirlo. Em, bueno, Relativity Space, de la empresa que más estamos dando este tipo de ejemplos, pues asegura que puede imprimir un cohete completo, como lo comentó mi compañero, pues en 60 días. O sea, imagínense lo que es imprimir un motor en solamente 60 días. Eso significa que en un año puedes realizar múltiples intentos y aprender de cada uno de ellos, ¿no? Volvemos a lo mismo, es la innovación, ¿no? Y en lugar de que tengas que temerle al error, pues la industria puede permitirse fallar más rápido y más barato. Lo que obviamente acelera el aprendizaje y la innovación siempre está presente, ¿no? Y pues aquí existe claramente un paralelismo claro con los equipos autodidactas, ya que se avanza más cuando cada integrante tiene su propia autonomía, ¿no? Para poder experimentar, corregir, volver a intentar, sin depender de un proceso que estén atados de su autorización jerárquica, ¿no? Que era lo que comentábamos. No se dejan guiar por un solo líder, sino o un solo estándar de procedimiento, sino que es una mejora continua y una comunicación constante entre los miembros del equipo. Pues a mí me gustaría hablar de que la impresión 3D no solo reduce tiempos y costos, sino también fomenta la innovación. Permite fabricar piezas con geometrías internas más imposibles de lograr, este, con los métodos tradicionales. Esto significa que los motores más eficientes
bueno, serían más eficientes, los fuselajes más ligeros y las estructuras serían más resistentes. Eh, Además de eso, nos ha abierto la puerta a una competencia global mucho más diversa. Ya no solo participa la NASA o SpaceX. Hoy vemos decenas de startups en diferentes países que están utilizando pues la impresión 3D, perdón, para entrar más al sector espacial. Esto obliga a todas estas empresas a innovar constantemente porque la competencia ya está siendo mucho más amplia y más dinámica. Es un cambio pues bastante profundo. La exploración espacial deja de ser pues como tal un campo exclusivo de grandes potencias y se convierte en un terreno mucho más abierto, donde la creatividad y la agilidad cuentan tanto como el presupuesto. Un punto importante es el turismo espacial y la colonización, ya que uno de los sueños más grandes de la humanidad es el turismo espacial. Con los costos actuales, esto parece un lujo inalcanzable, porque vale mucho dinero, pero con la reducción de costos que trae la impresión 3D, es posible imaginar vuelos espaciales más accesibles en las próximas décadas, ya que pues la empresa que construye los cohetes gastaría menos, lo cual implicaría menor gasto y más accesible para los clientes. Además, la colonización de otros planetas será imposible sin esta tecnología. No podemos llevar todas las piezas desde la Tierra, necesitamos fabricarlas en un lugar. La impresión 3D permitirá construir repuestos, hábitats e incluso vehículos en Marte o la Luna, usando materiales locales. Esto transformará por completo nuestra capacidad de habitar otros mundos. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso del turismo espacial. Y pues algo importante que hay que destacar que hablamos hace un momento es sobre los equipos autodirigidos y cómo se desempeñan estos liderazgos compartidos, ¿no? O sea, para que la impresión 3D funcione en proyectos espaciales, no solamente basta con la tecnología, ¿no? O sea, se necesitan equipos humanos que estén organizados de manera un tanto diferente, ¿no? Los equipos jerárquicos, los que son rígidos, no funcionan en este tipo de contextos porque pues la innovación requiere pues, de rapidez y de una flexibilidad un poco más compleja. En este caso, pues, los equipos autodirigidos son la clave, ¿no? En ellos, como comentaba, cada integrante tiene una autonomía para poder tomar decisiones en su área, pero obviamente al mismo tiempo colaboran. Siempre tienen esa comunicación constante con los demás, que al final tienen un objetivo en común. Y pues, el liderazgo no es fijo, ¿no? Cambia según los retos, los problemas, los errores. Y si el problema es de materiales, pues lidera el experto en materiales. Si es de un software, lidera a los ingenieros de software, ¿no? Pues este tipo de rotaciones naturales de liderazgo pues, permite que se pueda avanzar sin ningún tipo de bloqueo. Y además de todo esto, pues fomenta la confianza, ¿no? En cada miembro. Y pues cada uno de ellos pues, sabe exactamente que, pues, que los demás cumplen su función de forma responsable y de forma íntegra, ¿no? Y la comunicación constante pues es la clave para obviamente evitar errores costosos que aunque en este tipo de modelos sean baratos, pues sigue siendo un error, ¿no? Que cuesta dinero. Y pues este modelo de trabajo pues es tan revolucionario como la propia tecnología de las impresoras 3D, ¿no? O sea, de hecho, sin equipos autodirigidos, pues los cohetes 3D serían solamente una simple curiosidad técnica. Y pues, con ellos son prácticamente una revolución real. Bueno, pues yo creo que toda esta innovación no sería posible sin pues una nueva forma de trabajo, ¿no?
Los equipos autodirigidos son esenciales. En la Tierra ya es necesario tener autonomía para resolver problemas rápidamente, pero en el espacio será pues aún más crítico. Imaginemos una misión en Marte, no hay tiempo para consultar cada decisión con la Tierra, porque la comunicación puede tardar pues de 15 hasta 20 minutos en llegar. Los equipos deben resolver los problemas en el momento, organizándose por sí mismos y confiando en las capacidades de cada miembro, ¿no? La impresión 3D pues será una herramienta fundamental, pero solo funcionará si los equipos son capaces de adaptarse, entender, trabajar en conjunto de manera autónoma. Ese será el verdadero reto para la exploración interplanetaria, a mi parecer. Pero como han mencionado mis compañeros, la tecnología sola no basta. Se necesitan equipos autodirigidos capaces de resolver problemas en el momento. La exploración espacial es impredecible, cualquier cosa puede fallar y no hay tiempo para esperar instrucciones desde la Tierra, ya que puede ser de vida o muerte. En este contexto, los equipos deben tener autonomía, comunicación fluida y confianza mutua. Cada integrante debe aportar su experiencia y liderar cuando sea necesario. Esta flexibilidad y responsabilidad compartida será lo que nos permitirá aprovechar al máximo la impresión 3D en el espacio. Pues sí, es algo que se tiene que aprovechar obviamente con bastante estrategia, ¿no? Y ahora sí, para cerrar y concluir mi intervención, quiero hablar un poco sobre el futuro, ya que pues, en este tiempo vemos cohetes que ya vuelan con piezas impresas en 3D, ¿no? Como comentábamos hace rato, tanto la NASA como SpaceX ya crean piezas, cámaras de combustión, etcétera, que pues, son impresas en 3D y pues, es algo impresionante, ¿no? Yo siento que en muy pocos años vamos a ver cohetes completos, fabricados, como menciono, casi en su totalidad con este tipo de tecnologías, ¿no? Pero pues, esto no solamente es un inicio, ¿no? Imagínense colonias, ¿no? En Marte que sean capaces de imprimir sus propios repuestos, ¿no? Como lo comentaba mi compañero con el polvo marciano, que pues, es una materia prima, que al final de cuentas en estaciones espaciales en órbita, que pues impriman sus propias piezas para reparaciones, sin tener que depender totalmente o parcialmente de los envíos que vienen desde tierra y esperar, ¿no? De aquí a que llega el cohete a la Tierra, carga las refacciones, las lleva de nuevo a Marte y se vuelven a elevar los costos, ¿no? De que llega más combustible, más tiempo de espera, la eficiencia baja, el rendimiento es lo mismo. Entonces, pues, incluso, como lo decían con el turismo espacial, pues incluso hasta más accesible, ¿no? Gracias como a lo que comentamos de la reducción de costos de fabricación y los lanzamientos de los cohetes, pues se vuelve un poco más accesible para la gente el hecho de poder permitirse este turismo espacial, ¿no? Pero pues ahora sí que más allá de la tecnología, pues, el verdadero desafío es humano, ¿no? Al final de cuentas, siempre el error siempre viene de un error humano y pues necesitamos estos equipos autodirigidos que sean capaces de poder trabajar con confianza, trabajar siempre con una comunicación, con autonomía. Y pues las impresoras 3D pues nos dan esa herramienta, pero realmente son las personas las que van a hacer posible convertirla en un motor de exploración y pues, colonizar el espacio, ¿no? Ahora sí que el futuro del espacio no depende solamente de la innovación tecnológica,
sino pues, también en nuestras capacidades, ¿no? De poder organizarnos como equipos autodirigidos y ser colaborativos, ¿no? Tener esa comunicación continua y que sabe tener esa tranquilidad de que cada quien sabe qué hacer en su área, tener a los expertos de X o Y temas en sus áreas y poder tener esa comunicación cruzada para, como comentaba, llegar a un mismo resultado, ¿no? Entonces, por eso este tipo de equipos autodirigidos son muy necesarios para este tipo de proyectos. No solamente depende de la impresora 3D, sino pues, del factor humano, ¿no? En este caso, pues, que tendrían que ser los equipos autodirigidos. Bueno, pues por mi parte, para concluir, la impresión 3D es mucho más que una técnica de fabricación, es una tecnología innovadora que reduce muchísimo tiempos, costos y sobre todo residuos, que es lo más importante a mi punto de vista. Y que abre la puerta a múltiples posibilidades, como el turismo espacial, la colonización de otros planetas. Mm, pero para mí lo más importante es que esta tecnología exige una nueva forma de trabajo, los equipos autodirigidos, ¿no? Sin ellos no sería posible aprovechar el potencial que nos brinda la impresión 3D, ya que con ellos podemos imaginar un futuro donde los cohetes se impriman en Marte o donde las estaciones espaciales fabriquen pues sus propias piezas, ¿no? Y donde la exploración espacial sea pues mucho más accesible primordialmente a más países y por consecuencia a más personas. El espacio del futuro será construido no solo por máquinas innovadoras, sino por equipos humanos que sepan trabajar con confianza, sean, pues tengan una autonomía pues muy buena o casi excelente y la colaboración igual sea élite. Ese sería pues mi punto de vista para finalizar mi participación como tal y pues listo. Bueno, pues yo quiero concluir compartiendo una visión. Yo creo que dentro de unas décadas veremos cohetes fabricados casi en su totalidad con impresión 3D, despegando regularmente, estaciones espaciales imprimiendo sus propias piezas y colonias en Marte produciendo lo que necesitan sin depender de la Tierra. Esto yo espero que sea en un futuro próximo porque lo quiero vivir, ya que pues sería una experiencia increíble. Pero lo más inspirador es que esto no lo harán máquinas aisladas, sino humanos trabajando de manera colaborativa, autónoma y autodirigida, perdón. La impresión 3D nos da herramientas, pero el espíritu humano organizado en equipos de confianza será el verdadero motor de esta nueva era espacial. Pues muchas gracias por esta colaboración. La verdad es que es un tema bastante interesante y el hecho de poder unir y entender un poco más cómo funcionan en concreto los equipos autodirigidos, más en este tipo de proyectos, pues es bastante impresionante, ¿no? Como algo tan sencillo como la buena comunicación, la sinergia, el buen trabajo en equipo, la preparación, obviamente, pueden llegar a revolucionar o cambiar el mundo, ¿no?
Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por haber escuchado este foro. Y pues si no tienen otro comentario, daríamos por finalizada esta pequeña intervención. Pues a mí me gustaría, nada más para finalizar, pues agradecer a mis compañeros por sus puntos de vista. Yo creo que fueron muy asertivos con sus opiniones. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por ver este videillo. Muchas gracias por compartir sus puntos de vista tan interesantes.